Bueno, estoy muy alegre de estar aquí en este convenio, en esta asamblea que tiene por título "Estad siempre alegres en el Señor". Os lo repito, estad siempre alegres en el Señor. Yo podría decir, primero me presentaron, que la alegría de mi vida fue conocer al Señor. Una vez me dijo una predicadora: cuando te presentes, mejor que des tu testimonio. Mi testimonio es muy simple. Mis padres perdieron a mi hermano mayor, que tenía 5 años. Él murió. Y al poquito tiempo nací yo. Y bueno, mis padres quedaron muy traumados por esa pérdida. Y nosotros, cuando éramos niños, íbamos, por ejemplo, todos los domingos al cementerio, no íbamos a la iglesia. Íbamos a ver llorar a mis padres. Y crecimos con mis padres, que nos decían que el niño muerto era bueno. Y nosotros, cuando nos portábamos mal y hacíamos las travesuras que hacen todos los niños, nos decían: ustedes son malos, el muerto era bueno. Entonces en mi mente se creó esta convicción de que los muertos eran los buenos. Y nació en mí una timidez muy grande. Yo me hacía el muerto. Y todos decían: ¿cuánto es bueno? Qué bueno que es César, porque no hace mal a nadie. Donde lo pone se queda. Y claro, yo estaba muerto. Porque así había aprendido, que los muertos eran los buenos. A la edad de 12 años, estaba empezando la renovación carismática en mi ciudad, en Córdoba, en Argentina. A esa edad conocí al Señor. Y el Señor realmente me dio vuelta. Cambió mi vida. Me llenó de vida. Me hizo revivir mi concepción y me dijo que Él quería mi vida. Que yo tenía que pasar de esa timidez. Ustedes fíjense que yo era tan tímido de niño que me venían las palpitaciones y me venía una timidez grandísima. Solamente cuando se pronunciaba mi nombre yo empezaba a tartamudear, no lograba hablar. Era muy tímido. Y el Señor me transformó totalmente cuando recibí mi bautismo en el Espíritu en la renovación carismática. El Señor me hizo ver que quería mi vida. Y de ahí empezó una vida de alegría. Yo cambié de la muerte a la vida. Luego todo fue una vida de aventura para mí. Crecí, primero estudié medicina, luego entré al seminario. Me empezaron a buscar para dar retiros de sanación dentro de la renovación carismática católica. Luego tuve la oportunidad de venir en Europa a estudiar teología de la vida espiritual. Luego me pidieron de incardinarme en mi diócesis en Italia. Y poco a poco fue creciendo este ministerio de predicación que hoy llevo por distintos lugares de Italia. Soy miembro del Servicio Nacional de Comunión de Caris de Italia, y hoy con la bendición de mi obispo me dedico a predicar en distintos lugares de Italia. Esto un poco para presentarme y para pedirles disculpas también, porque estoy acostumbrado a predicar en italiano. Son 26 años que predico en italiano, y volver a predicar en mi lengua a veces me trabo un poco, así que les voy a pedir que tengan un poco de paciencia. Amén. Amén. Bueno, vamos al tema de hoy. Ya como presentación es suficiente. Vamos al tema de hoy. Estad siempre alegres en el Señor. Nos han enseñado que un texto bíblico fuera de contexto puede ser un pretexto. Entonces vamos a leer este texto bíblico que está en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. ¿Tienen su Biblia? ¿Quiénes han traído su Biblia? No levanten la mano, levanten la Biblia. La Biblia. Algunos levantan el teléfono. La Biblia. ¿Quién ha traído su Biblia? En el 2014 el Papa Francisco nos decía: qué bonitos eran los tiempos donde podías reconocer un carismático porque andaba siempre con la Biblia en la mano. Amén. ¿Y quiénes tienen su Biblia? Busquen Carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 9.
Dice, alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Que vuestra misura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Primero me preguntaban sobre las emociones, la alegría, que es una emoción, es una fuerte emoción, es lo que nos está proponiendo Pablo. La alegría es signo y síntoma de la presencia de Dios. Pablo nos habla de un gozo profundo que es una alegría que va incluso más allá de la emoción. Es emoción, pero no es solo eso, no es solo emoción superficial. Muchas veces se contrapone. No hay una contraposición entre la emoción a nivel superficial y la alegría profunda. Hay una continuidad. Y Pablo nos habla de una alegría que se radica en lo profundo del corazón, de un gozo profundo, que nosotros lo podemos traducir como felicidad, como plenitud, como realización. La Iglesia lo llama beatitud, o a la Iglesia le gusta decir santidad. Nosotros estamos llamados a la perfección, a la santidad, a la realización. El Señor Jesús dice, esta es la voluntad de Dios, esta es mi voluntad sobre ustedes. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde se encuentra eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Si ustedes le dicen a un niño, dibújame una persona que tiene una vida abundante, seguramente le va a hacer una carita feliz. El Señor quiere que nosotros seamos felices. Nosotros estamos llamados a la alegría, a la beatitud y a la santidad. Cada uno de nosotros. Por eso ahora le voy a pedir un poco que me den una mano con la predicación. Miren a la persona que tienen a su lado, la miren a los ojos y le digan, tú estás llamado a la felicidad, a la santidad, a la beatitud. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia dejó muy claro que todos estamos llamados a la santidad. Por tanto, todos estamos llamados a la felicidad completa, la santidad. Es una llamada para todos nosotros. La vida cristiana debe ser una preparación a esta santidad. Debe ser un crecer en esta santidad. El documento Sacrosantum Concilium dice a propósito, está hablando de la liturgia y especialmente de la Eucaristía. Fíjense de lo que está diciendo la Iglesia de la Eucaristía. Dice, es un anticipo, un pregustar el cielo. Así debiéramos celebrar nosotros la Eucaristía. Tiene que ser un pedacito de cielo. Y luego nos dice cómo es el cielo. Dice, donde todo es comunión y fiesta. Así tenemos que celebrar nosotros la Eucaristía. Y así tenemos que vivir la vida cristiana. Como una comunión y una fiesta. Y una fiesta. Una fiesta. El cielo es una fiesta. Jesús describe el reino de los cielos en más de una oportunidad como una fiesta.
y allí entra la gente alegre, la gente alegre. Y esto es realmente subversivo hoy, porque nosotros vivimos en una cultura de la tristeza. Nosotros vivimos en una cultura de la tristeza. Hace unos meses veía un programa de televisión donde estaba una muchachita que era de estas modelos, que enseñaba a otras personas a desfilar. Y una de las personas que estaba aprendiendo en un momento sonríe y ella le dice: no sonrías, no se debe sonreír nunca. Y ese es un modelo, esa es la sociedad hoy, reírse nunca. Y uno las ve, estas modelos siempre así con esas caras como de enojadas. Uno dice: ¿será porque no comen nunca o por qué? Tienen esas caras así. Y la cultura de hoy, habiendo perdido, habiendo renunciado a la presencia de Dios, ha perdido la razón de la felicidad. Cada vez es menos la gente que sonríe, la gente feliz. Y en esto nosotros estamos llamados a ser subversivos, a ser fuentes y transmisores de felicidad. Decía, se le atribuye a Santa Teresa, me gusta hablar de Santa Teresa que estamos en España, a Santa Teresa de Ávila, que dijera ella: un santo triste es un triste santo. Las personas llenas de Dios son personas muy alegres. A mí el Señor me ha dado mucho en mi vida. Cuando yo era seminarista conocí una religiosa. Un día caminando yo por el seminario, veo a esta religiosa muy flaquita que llevaba un vaso, como se dice, una maceta de plantas muy pesada, y le digo: déjate ayudar, hermana. Y ella: no puedo, no puedes. Y ya la ayudé y me puse a bromear con ella y empezó ella a bromear conmigo, y la cosa que me llamó la atención era su alegría. Y yo dije: finalmente una religiosa alegre. Yo estaba realmente asombrado, y nos hicimos muy amigos, y ella oraba por mí y yo oraba por ella, y en uno de esos chistes que yo le hago, le digo: ustedes las monjas, solo a los curas les regalan a nosotros seminaristas nada. Me dice: ¿qué te gustan las plantas? Sí, yo te voy a regalar una. Le dije: no te preocupes porque a mí se me muere. Y ella me dice: no, yo te voy a regalar una que no muere. Me regaló una planta con azaleas que hasta hoy está viva. Ya ha pasado más de 30 años. Y así creció esta amistad con esta mujer que sonreía con los ojos. Era maestra de novicias y su convento estaba lleno de muchachitas que querían ser como ella. Y un día entra mi director espiritual en mi habitación, yo era seminarista, y me dice: ¿y esa planta tan bonita? Digo: me la regaló una hermana. ¿Qué hermana? Yo le digo: la Madre Carmen. Y me dice: ¿tú conoces la de...? Y yo de gesto me di cuenta que estaba señalando las manos. Nosotros sabíamos que en nuestra diócesis había una religiosa que tenía estigmas, pero nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era, porque el obispo había pedido que la tuvieran que la protegieran con el silencio, que nadie supiera de su vida. Y luego yo supe, con los años después de que ella se fue al cielo, que mi amiga, que estaba estigmatizada, cada viernes vivía la pasión con el Señor. Y vivía horas donde se abrían todas sus llagas y sangraba y quedaba muy débil, y es como que entraba en una especie de éxtasis por todo el viernes, y ya luego el sábado se reponía. Y nadie sabía cómo, porque ella se alimentaba desde hacía 20 años solo con la Eucaristía. Una vida por una vocación particular que Dios le eligió a ella, de gran sufrimiento, porque Dios la quiso asociar a su cruz. No sabemos por qué. A algunas personas el Señor quiere esto. Y aún así, ella ha sido la persona más feliz que yo he conocido.
A mí lo que me atrajo de ella no eran sus estigmas, porque ella sonreía con los ojos, hermano. Los santos realmente tienen un gozo en el Señor tan profundo, que nadie se los puede quitar. Es un gozo que está en lo profundo del corazón. Y pueden pasar muchas cosas, pero ese gozo no cambia. La emoción que nos propone Pablo es la alegría. Dice, estén siempre alegres en el Señor. Pero nos está hablando de algo que va más allá de una emoción. Nos está hablando de esa felicidad profunda. Porque Él no solo dice estén alegres, dice estén alegres en el Señor, que eso lo cambia todo. Es una alegría que tiene raíces profundas en una vida en Cristo. Y ese es nuestro llamado, estar en el Señor y de Él recibir ese gozo, esa plenitud que contagia. Mi amiga, la seguían todas las muchachitas, todas querían ser como ella, porque era una persona llena de Dios, y eso se contagia, y eso no se puede fingir. Y qué bonito sería que de cada uno de nosotros se dijera, esta persona sonríe con los ojos, contagia alegría. Tiene una alegría que va más allá de lo que sucede, porque mire, nos sucede de todo. Y hay días en los que tenemos razones para reír, y hay días en los que no tenemos razones para reír, pero hay como un estado, en psicología nosotros lo llamamos como un estado de ánima del humor permanente, que es la emoción que predomina. Y eso uno lo ve. Hay personas en las que predomina el miedo, hay personas en las que predomina la tristeza, y hay personas en las que predomina el gozo. ¿Qué cosa predomina en ustedes, hermano? Si usted está en el Señor llena su corazón de gozo. Y eso es lo que nosotros queremos vivir en estos días, porque no queremos tener una alegría forzada o fingir, nos decía primero Víctor, hablando, fingir una sonrisa, sino que queremos que nuestra alegría brote desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Y esto solamente en el Señor, solamente en el Señor. Solo Él nos puede llenar de esa alegría que la da el amor, que es la alegría de los enamorados. Ese brillo en los ojos que es el brillo de los enamorados, ¿no? ¿Han visto ustedes, a ver, digamos así, ¿quién de ustedes está enamorado? Levante la mano. Algunos hacen así, como que no se deciden, dice, si no levanto la mano, después esta noche son problemas, ¿no? Bueno, lo tomemos por buena. Entonces, la persona enamorada se reconoce no porque levanta la mano, sino porque se le nota. Me decía mi amiga, la doctora, yo fui párroco muchos años en un pequeño pueblo y éramos muy amigos con la doctora del pueblo, ¿no? Y cada tanto hablábamos de la gente y me decía, padre, cuando se enamoran se les nota, me decía ella. Porque empiezan a ir al peluquero, se ponen a dieta, vienen y me preguntan cómo pueden adelgazar. Y se empiezan a cambiar, se nota. Y los enamorados, eso se nota. Cuando usted está enamorado se nota en los ojos. Y uno le dice, dale, cuéntame, ¿quién es? ¿Qué cosa? Porque se ve. Es esa alegría profunda. La alegría nace del amor. Nosotros estamos llamados al amor. La alegría expresa la salud interior y contagia salud. Las personas llenas de Dios contagian alegría y lo llevan por todos lados, lo llevan con alegría. En este momento me viene a la mente el testimonio de una querida amiga de Italia, que ella necesita contagiar su alegría en Dios, porque si usted tiene a Dios, usted necesita contagiarlo. La alegría es contagiosa, ¿sí o no? Cuando una persona es alegre es contagiosa, ¿sí o no? Las emociones son contagiosas, la tristeza también es contagiosa. El miedo también es contagioso, ¿no? La rabia es contagiosa, pero la alegría, qué bello contagiar la alegría.
Y mi amiga me decía, es que yo estaba tan alegre y entré al supermercado, me decía ella, y vi a la cajera toda triste. Y me dije, yo le tengo que decir que Cristo vive. Yo le tengo que decir que Cristo vive. Y ya me acerqué a ella y le dije, tengo que decirle una cosa. Y la cajera le dice, sí, me diga. Dice, hay uno que está muy enamorado de usted. Así le dijo. Y la cajera ya abrió los ojos, ¿no? Dice, ¿cómo es? Es joven. Es apuesto, sí. Dice, y ha escrito tu nombre lo tiene tatuado en su mano. Es Jesús que te piensa, que ha dado la vida por ti. Y cuando tú estás en peligro, aprieta esa mano para que tú no te vayas. Dice que la cajera empezó a llorar. Dice, yo esta mañana le pedí a Dios que si existía me mandara una señal. Fíjese. Hay un mundo que está esperando gente que lleve el gozo del Señor. El gozo del Señor. En estos días he estado por Madrid, se celebra el orgullo de la diversidad y de todo esto. Pocos meses atrás, terminando un retiro, dijimos, vamos a llevarle la alegría al primero que encontremos. Y una de las muchachas que hacía retiro de sanación conmigo, salió y la primera que encontró se paró con la máquina a cargar el combustible porque se estaba quedando sin combustible. Dice, y vino una muchacha a cargarle el petróleo. Y ella dijo, ella es la primera que encuentro, le tengo que hablar de Jesús. Entonces le dijo, ¿sabes que Jesús te ama? Y ella dijo, sí, pero estos discursos no son para mí porque yo he decidido vivir con otra mujer, estamos juntas. Y dice, bueno, ¿sabes que Jesús te ama y ama también a esa otra mujer? Y ya el próximo retiro vino ella, la bencinaya, ¿cómo se dice? La distribuidora de petróleo y la amiga. Y todas encontrarse con Jesús. Porque el Señor Jesús quiere llegar a todas las personas. A todas. Ya luego Él se encarga de poner cada cosa en su lugar. Pero el Señor ama cada uno de sus hijos y quiere llegar a... Y cuando nosotros estamos alegres, esa alegría es la que se contagia. Esa alegría es la que nosotros tenemos que comunicar cuando salimos de aquí, porque es nuestra mejor palabra. San Francisco dicen que evangelizaba sin decir nada. Sin decir nada. Porque se le veía a él que era un hombre lleno de Dios. Y esto fue lo que nos atrajo cuando empezó la renovación carismática. Yo me acuerdo, yo tenía 12 años y veía a un hombre de mi barrio, un hombre grande, que yo lo conocía, era de mi barrio, era un mecánico, que hablaba y se conmovía y lloraba diciendo, el Señor me ama y el Señor te ama. Y lo decía con un llanto, con los ojos llenos de lágrimas, de emoción, de gozo de tener al Señor. Qué bonito sería que nosotros retomemos esos tiempos. Qué bonito sería que nosotros lloremos de gozo de hablar de la presencia de Dios. Y que lo comuniquemos aún sin hablar. Que lo comuniquemos con nuestras miradas. Que lo comuniquemos con nuestras sonrisas. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Que el Señor nos transforme. Y si el Señor nos ha llamado en este fin de semana, yo estaba pensando cuando me llamaron del Servicio Nacional para predicar este retiro, si el Señor nos ha dado este texto, es porque el Señor quiere que tú que has venido aquí, no pienses a los otros, no pienses a los que has dejado en casa o a los de tu grupo de oración, tú que has venido aquí, cambies tu tristeza en alegría. Pero en una alegría profunda. El Señor quiere que salgas de aquí transformado, transformada. El Señor ha visto tu corazón y dice, no, yo quiero que tú vivas la alegría que hace tiempo no vives. Yo quiero transformar tu luto en danza. Yo te quiero pleno.
Yo no te he dado la vida para que tú sobrevivas. Yo no te he dado la vida para que tú arrastres los pies. Yo no te he dado la vida para que tú la vivas en una forma gris. Yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que seas feliz cuando vas a tu casa. Yo quiero que seas feliz cuando vas a la oración. Yo quiero que esta felicidad, quiero ver a mis hijos felices. El Padre del Cielo dice, eres mi hijo, yo te quiero feliz. No necesito que tú hagas cosas por mí. Es lo que yo quiero hacer por ti. Yo quiero que seas realmente feliz. Yo quiero que tú vivas la santidad. Yo quiero que te prepares al cielo, porque allí es una gran fiesta y te tienes que preparar para entrar a esa fiesta. Te tienes que poner finalmente el traje de fiesta. Yo quiero que seas feliz. Esta es la voz de tu Padre. Las personas llenas de Dios, llevan esta felicidad, llevan buenas noticias. A mí me gusta mucho cómo termina el Evangelio de Marco. Los que tienen su Biblia, Evangelio de Marco, capítulo 16. Voy al versículo 14 del capítulo 16. Por último, Jesús se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esta es la palabra de Jesús resucitado antes de irse al cielo. Vayan por todo el mundo y proclamen, ¿qué cosa? El Evangelio. La palabra que usa es kerisen, y luego usa Evangelio, pero cuando Jesús dice esto a los discípulos, no estaban escritos los Evangelios. Cuando nosotros escuchamos proclamen el Evangelio, pensamos a los 4 Evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús dice esto, está usando la palabra la buena noticia. O sea que Jesús manda a sus discípulos a llevar una buena noticia. No estaba escrita la vida de Jesús, como nosotros la conocemos, los Evangelios. Simplemente Jesús dice, lleven una buena a toda la creación. Amén. Los que vienen de Dios te traen siempre buenas. Muchas veces me vienen los hermanos y me traen, me dicen, mire, dice este vidente que van a suceder cosas muy feas en el mundo. Y van a suceder, y yo siempre les digo, mire, para malas noticias me basta el noticiero, que veo todos los días en la televisión. Los que vienen de Dios te traen buenas. ¿Está claro esto? Las personas que vienen de Dios te traen siempre una buena. Las personas te hacen estar mejor. Las personas llenas de Dios, como Jesús. Jesús nunca trajo malas noticias para nadie. Y las personas que vienen de parte de Dios te traen siempre una buena noticia. Alegran tu corazón. Fíjese, ya el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, se nos habla de un río de agua viva, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y dice el profeta que a la riba de este río de agua viva, que sería la presencia de Dios, hay árboles de toda especie. En una forma de hablar simbólica, el profeta nos está diciendo que las personas que viven cerca de Dios, que hunden sus raíces en Dios, son árboles que dan fruto. Lo dice así: en ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. Toda clase de árboles frutales. Todos distintos. Así son los hijos de Dios. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario.
su fruto será comestible y sus hojas serán medicinales. Las personas que viven cerca de Dios dan fruto. ¿Qué cosa quiere decir dan fruto? Dan cosas buenas, dan alegría, dan bendición. Sus hojas son medicinales. Y las personas que viven cerca de Dios son así. ¿Usted conoce alguna? ¿Quién conoce personas que son así, que son medicinales? Tú estás 5 minutos con ellas y ya te sientes mejor. ¿Quién conoce personas así? Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes es así? Es medicinal. Levante la mano. Y eso es para saber si usted está plantado en Dios. Porque hay personas que son medicina y hay personas que son tóxicas. 5 minutos con ella y estás considerando seriamente el suicidio. ¿No? Y el Señor nos llama a ser no tóxicos, a ser medicinas, ¿no? A ser medicinas para nuestros hermanos, a llevar cosas buenas. ¿Y cómo se hace esto? Nos lo dice Pablo en el versículo 8. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud, cosa digna de elogio, todo eso tengan en cuenta. La palabra que usa en griego es logiseste. Piensen, tengan en su pensamiento todo lo que es bueno. Yo siempre digo a los hermanos, las emociones no se pueden imponer. Yo no le puedo decir a una persona que está triste, alégrese. Si una persona está triste, usted le dice alégrese y no sirve de nada. Pero se pueden suscitar las emociones. Y Pablo nos dice, nosotros podemos suscitar la alegría pensando, en la traducción de la Conferencia Episcopal Española dice, tener en cuenta, esto es hablar, compartir, dar testimonio de todo lo que es bueno, de todo lo que Dios ha hecho. Por eso le voy a pedir a cada persona aquí presente que en este fin de semana, después de esta introducción que hemos hecho ahora, cada uno de nosotros se considere un ministro de gozo. ¿Qué cosa? ¿Un ministro? Tenemos que ministrar él. ¿Y cómo se hace eso? Dice San Pablo, teniendo en cuenta todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que está bien. En estas asambleas y en cada encuentro hay siempre cosas que no están bien. Eso es inevitable. Pero lo que nos dice San Pablo es, tomen en consideración todo lo que es, me viene en italiano, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable. Y hablemos de todo lo que puede dar gozo. Entonces, tratemos de suscitar el gozo los unos con los otros. Porque no sabemos cuándo el Señor puede tocar un corazón. El Señor, si ha llamado a cada una de las personas que están aquí presentes, es porque quiere transformar su vida y darle un gozo profundo. Pero no sabemos en qué momento eso sucederá. Puede suceder en una canción del Ministerio de Música, puede suceder cuando se van a confesar, puede suceder durante una predicación, durante una oración, o en el compartir con otros hermanos. En el compartir. Porque cuando uno comparte y da testimonio, los testimonios hacen que se contagie la obra de Dios. Por ejemplo, cuando en mis retiros, yo doy retiros de sanación, cuando las personas empiezan a dar testimonio, ¿no? La otra vez vino una muchachita y dio testimonio de cómo el Señor en el retiro anterior había sanado su cáncer, ¿no? Y empezó ella dando ese testimonio. Y luego en ese retiro hubo otras sanaciones de cáncer. Porque cuando se da testimonio, la gracia se contagia. Cuando yo doy testimonio, hago sí que la gracia se difunda, que la alegría se difunda. Y ser ministro de gozo significa hacer que nuestros hermanos sean felices. Y como es dando que se recibe, si usted
trabaja por la alegría de sus hermanos va a salir de este retiro transformado. Aquellos que van a trabajar en este fin de semana para hacer que sus hermanos sean gozosos, ellos van a salir con un gozo que nadie se los puede quitar. Amén. Ahora sí me ayudan. Díganle a las personas que están a su lado: en este momento quedas constituido ministro de gozo. Yo de esta cosa puedo dar testimonio, porque hace unos 10 años, entre los ministerios que me encargaron en mi vida sacerdotal, me encargaron de ser jefe de capellanes del hospital oncológico más grande de Italia. Y éramos 3 capellanes ahí, y yo tenía los repartos más duros, para que los sacerdotes más jóvenes no tuvieran el impacto con los casos más duros. Y me tocaba ver mucho sufrimiento desde la mañana a la noche. Y, por ejemplo, cuando yo entraba en una sala, si yo entraba a los que estaban haciendo la quimioterapia y estaban ya en sus momentos finales, yo antes de entrar hablaba conmigo mismo y me decía: César, ahora cuando tú entres en esa sala, tiene que entrar el sol, tiene que entrar la luz, tiene que entrar la alegría que estas personas no pueden tener porque están sufriendo. Tú tienes que dejar de lado toda tu tristeza, todos tus pesares, todas tus preocupaciones por ellos. Y ya abría yo las puertas y ya: ¡qué bonito día, qué bonitos que los veo! Empezaba yo a sacar un gozo. Me olvidaba de mí mismo, me olvidaba de mis problemas, me olvidaba de mis enfermedades y ponía todo mi esfuerzo en dar alivio y sostener a mis hermanos que estaban sufriendo. Y lo hacía desde la mañana a la noche. Yo veía solo cáncer y personas que estaban mal. Pero cuando yo volvía a mi habitación la noche, mi corazón estaba lleno de gozo, lleno de gozo. Y todo el mundo me decía: ¿y cómo haces tú para tenerte tan gozoso que ves cáncer desde la mañana a la noche y tanta gente que se muere? Porque yo doy gozo a ellos. Yo me esfuerzo en darle consolación, en darles gozo. Y haciéndolo, el Señor multiplica la alegría en mí. Amén. Y si ustedes en este fin de semana salen de sí mismos, ese esfuerzo por salir de sí mismos, y llevan el gozo a sus hermanos, entonces sí, vamos a lograr estar alegres en el Señor. Amén. Porque es dando que se recibe. Es dando. ¿Dónde está escrito esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Dónde está escrito? No en el Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles. Es la única frase de Jesús que no está escrita en los Evangelios, está escrita en los Hechos de los Apóstoles. Dice: es dando que se recibe. La predicación de Pablo. Es dando que se recibe. Por eso nos vamos a dedicar a dar mucho gozo. Amén. Pongan su sonrisa. Ponga una sonrisa al hermano que está junto a usted. Y dígale: alégrate en el Señor.